Y ahora que son vacaciones, más de 300 museos participan en el programa Un Verano para Ti, que este año tiene como tema Museos, Sociedad y Memoria. Y para darnos precisamente más detalles al respecto nos acompaña el día de hoy la licenciada Magdalena Zavala. Ella es coordinadora nacional de artes visuales del Instituto Nacional de Bellas Artes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, licenciada, para hablar de los museos, sí, de la Ciudad de México, pero sobre todo de lo que nosotros podemos encontrar dentro en este verano. Bienvenida. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Pues sí, la verdad, queremos hacer una invitación a toda la gente que venga durante el periodo vacacional a que disfruten nuestros museos en toda la República Mexicana. Esta promoción es nacional y tiene la intención justamente de motivar las visitas del público familiar en los museos durante el verano. ¿Qué queremos lograr? Que descubran justamente qué significa un museo para ellos. Puede ser de cualquier clase, de ciencia, de tecnología, de historia, de arqueología o de arte. Tiene siempre contenidos que les son significativos al público y lo que queremos es invitarlos a que los visiten. Así es. Y bueno, me parece que hay una red de museos, licenciada, y el museo en sí, si bien muchos son joyas arquitectónicas, son monumentos nacionales, pues lo que importa es lo que nosotros podemos encontrar ahí dentro y darles nosotros nuestro propio significado a significados de muchos artistas. Este programa de verano, cuéntenos sobre el que podemos encontrar. Pues vas a encontrar diferentes actividades. Están diseñados para públicos familiares, sobre todo porque creemos que en el periodo de verano es una oportunidad para que las familias se reencuentren en un espacio de entretenimiento diferente. Queremos descubrir un poco esta memoria que te identifica en tu sociedad. Entonces, los museos hacen diferentes cosas, rallies, presentaciones, talleres, visitas guiadas. Están dentro de una página web toda la información para que en cada estado de la República ellos conozcan cuáles son los museos participantes y cuáles son sus actividades. Esta página web, ¿cuál es la dirección? Claro, es www.promociondeverano.gov.mx. Licenciada, usted habla de la memoria a través de las visitas a los museos. ¿Qué tipo de memoria? ¿Una memoria colectiva, una memoria nacional? No, es una memoria social. Lo que nosotros queremos, este año se festejan el 10º aniversario de la Declaración de Salvador de Bahía. Ahí, en un encuentro internacional iberoamericano, los museos, los representantes de los museos dijeron qué es lo distintivo de los museos, qué es lo que buscan los museos. Y los museos buscamos ser agentes sociales, ser espacios de inclusión, ser espacios en donde recojamos nuestras memorias identitarias. No hay otro espacio a nivel de la institución cultural en donde tú te enfrentes con tu pasado y vuelva a tener un significado para ti. Y eso es un poco lo que buscamos, que en este verano para ti vuelvas a encontrar tu memoria en un museo y tu memoria de por qué es importante para ti ese museo. Y precisamente de la memoria, ¿qué tipo de cursos, qué tipo de talleres podemos encontrar específicamente para los niños, ¿no? Que ahora están de vacaciones, a veces los padres no sabemos a dónde llevarlos y qué mejor opción que rescatar la memoria? Pues mira, hay museo. Muchas estrategias. Por ejemplo, en el Museo Nacional de Arte en esta ciudad se va a hacer un recorrido con un taller de creatividad en torno justamente a descubrir a partir de ciertas piezas del museo cuál es la memoria que te identifica en esta ciudad. Otro es, por ejemplo, Orozco y los Teúles, que también tienen una historia en torno a la colonización y a la conquista. Pero también encontrarás museos de ciencia que participan, museos de economía, museos de historia, de arqueología y lo interesante es que cada museo diseña de acuerdo a su colección. Entonces vas a encontrar un mosaico gigantesco. No te puedo decir exactamente las 300 porque están dentro de la página, pero es interesante porque la intención de algunos estados, por ejemplo de Aguascalientes, es hacer un recorrido y generar un rally colectivo entre todos esos museos participantes. Entonces no solo van a conocer un museo, sino la intención es que conozcan varios.
Esta red de museos se conforma por todos los representantes de museos a nivel estatal que a través de los institutos de cultura tienen su representación y ellos van convenciendo y van trabajando. En Monterrey tienen el lema de la memoria, pero esta memoria va a ser diferente porque la región es totalmente diferente a la del sureste, ¿no? Por supuesto, licenciada. Entonces, ahora sí que hay para todos los gustos. Así es. Hay que ver qué les gusta a los niños y en base a eso buscar el museo en el que la actividad que les va a llamar la atención pues está ahí. ¿Tendrá un costo? No, todas las actividades de la promoción es justamente gratuito para que la gente pueda asistir. Solo se tienen que inscribir a Un Verano Práctico. Inscribirnos Un Verano, recuérdenos la página de internet, licenciada. Sí, www.promociondeverano.imba.gov.mx. Ahí podemos encontrar todo. Ahí está toda la información. Muchísimas gracias por Gracias esta a ustedes. invitación a pasar un verano en los museos de todo el país y de la Ciudad de Muchas México. gracias.